Curso Semillas de Vida, Agricultura Urbana. No sé si podríamos hablar un poco sobre la sesión anterior, la que estuvo a cargo de Claudia y su compañera. Y no sé si su merced nos pueden, digamos, decir un poco de lo que se llevaron de esa sesión y cómo lo han tomado. Bueno, buenas tardes. Para mí ha sido un buen aprendizaje porque nos están enseñando la forma de cuidar nuestro entorno, el medio ambiente, también los humedales, lo que nos enseñó doña Tina y la compañera, la forma como debemos de cuidar las cosas pues para un mejor vivir, para una mejor calidad de vida para nosotros. Entonces, para mí fue muy interesante porque ellas todo lo que nos contaron, pues para nosotros, para mí personalmente fue una lección de vida que aprendí mucho y que esto nos sirve para nuestra vida cotidiana y la forma de cuidar las cosas y de nuestra misma vida y de nuestro entorno. Vale, Alba, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Fue muy bonito poder presentar nuestras maticas y las historias de nuestras, mejor dicho, nuestras experiencias con las maticas. Es muy agradable porque vemos que esas platicas nos dan mucha vida, mucha alegría y mucha razón también para seguir adelante cuidándolas o pues aprovechándolas, viéndolas crecer. Es muy gratificante ver crecer las plantas y saber que de todas maneras uno hace parte de ese crecimiento. ¿Sí? Nos enseñan que tenemos que cuidar y nos enseñan que así mismo como las cuidamos, nos dan alegría, nos dan frutos y las flores mismas dan mucha paz. Ajá. Verlas. Bueno. Vale, vale, muchas gracias. A ver, ¿iba a Flor, hablar usted? dale. Bueno, pues yo recuerdo que se trató del cuidado del territorio, pues sentir esas emociones en cada parte de nuestro cuerpo y pues asimismo es el cuidado de todo el entorno, eh, humedales, parques, todo eso son experiencias que nos dejan muy buenas lecciones. Es muy bueno y pues les agradecemos porque estamos aprendiendo muchas cosas importantes, como también a sentir cada parte de nuestro cuerpo que pues a veces nosotros nunca tenemos en cuenta eso, sino corra por aquí, corra por allí, corra y si le dolió pues hágale más para que no le duela tanto y ya. Pero sí, es muy bueno. Vale, Flor, muchas gracias. Pero vamos a empezar entonces ya digamos con el tema de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a las personas que participaron. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que se llama Juan Miguel Carvajal y es un biólogo de la Universidad Nacional. Entonces, pues le cedo el espacio. Buenas tardes, pues mi nombre es Juan Miguel Carvajal. Yo soy estudiante de últimos semestres de biología a la Universidad Nacional y a mí pues me ha ido interesando desde hace bastante tiempo las plantas y la botánica. Pues y no solo como las plantas y la botánica, pues que las plantas pues también son bien lindas, sino como la relación que tenemos los seres humanos con las plantas, porque pues al fin y al cabo, pues nosotros como que no seríamos lo que somos si no pensamos en nuestra relación con las plantas. Entonces, pues bueno, eso les puedo contar un poco. Yo he participado pues como en grupos estudiantiles y hemos trabajado haciendo inventarios de plantas en zonas donde, por ejemplo, va a entrar minería. Entonces he participado como en estos procesos en los que pues nos hemos relacionado con personas de veredas del campo cerca de Bogotá y hemos hecho como este trabajo para la defensa del territorio. Y bueno, entonces pues eso les podría contar. Bueno, ahora
para comenzar con el tema, pues entonces me gustaría presentarles una presentación que les traje. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría preguntarles es ustedes, ¿por qué creen que las plantas son importantes? Bueno, las plantas son muy importantes pues porque nos dan todo, nos dan oxígeno, nos dan los frutos para el alimento, nos dan pues la alegría de verlas. Yo pienso que es una terapia porque uno se desestresa mucho estando con ellas y eh, eh, haciéndoles todo el proceso de limpieza, de poda, de todo, entonces pues es muy, ellas son todo en nuestro entorno, en nuestra vida, porque sin ellas de verdad que yo pienso que no seríamos nada. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que dices cosas bastante importantes. ¿Alguien más, a alguna otra persona le gustaría compartir algo sobre, sí, por qué cree que son importantes las plantas? Bueno, buenas tardes. Para mí son muy importantes porque alegran mi hogar. O sea, yo por todos lados de la casa hay una plantica. Entonces mi pregunta también surgiría, ¿por qué al lado de la cocina, si yo las tengo en una tabla de madera grande, tengo varias plantas y no sé si el calor de la estufa ahí me le seca hojas? Sin embargo, pues también depende del cuidado de uno. Lo que yo he aprendido en el curso es que las debo rociar de noche y se me ha puesto más bonitas porque pues no sabía, pero entonces para mí también depende del cuidado que yo misma le dé a mis plantas para que así mismo se vea mi hogar, porque yo digo que un hogar sin plantas pues se ve como muy pobre, como muy triste, y para mí eso me refleja en alegría. Bueno, bueno, sí, pues las dos han dicho pues algo muy importante y es que las plantas son importantes también como por lo que nos dan a nosotros o como nos vinculamos nosotros con las plantas. Em, bueno, no sé, ¿a otra persona le gustaría comentar algo? Sí, no solamente nos dan alimentos, sino también nos proveen materias primas para el trabajo, para, sí, es, digamos, la guadua o, pues, o el café, o, sí, o las palmas, son útiles para la vida cotidiana. Pues depende de donde esté uno, pero de todas maneras uno tiene mucha relación con las plantas, así sea ya procesada o natural, pero nosotros somos como estamos dependiendo de la naturaleza para la vida misma y no hemos querido entender que tenemos que cuidar la naturaleza por ello mismo. Bueno, sí, es bastante importante también lo que me dices. Bueno, entonces, bueno, ustedes han dicho cosas muy importantes. Las plantas, pues, son nuestro alimento. Sí, las plantas también nos dan oxígeno. Bueno, también han resaltado ustedes como esa parte espiritual y que cuidar la planta también es como cuidarse uno mismo. Eh, o sea, en general las plantas nos dan, o sea, como que nos dan alegría y nos dan disfrute en la vida. Todos los sabores que hay, todos los olores, todo lo que nos brindan pues las plantas, pues son muy importantes para nosotros los seres humanos. Incluso, por ejemplo, si nosotros miramos un plato de lo que nos comemos hoy en día, o sea, por ejemplo, si vemos un plato de un almuerzo normal que tiene, no sé, arroz, plátano y carne y un par de cosas, realmente hay mucha historia que hay ahí, porque la historia, ¿cómo decirlo? La historia de los seres humanos también ha sido la historia de las plantas, porque siempre que han habido migraciones, encuentros, siempre que los seres humanos se han movido, se han ido con las plantas de unos lados a otros. Por ejemplo, si nosotros vemos el arroz y el plátano, pues estas plantas son asiáticas, estas plantas no son americanas, pero pues hoy en día constituyen pues parte como muy importante de nuestras tradiciones y de nuestra dieta. Y pues realmente en cada una de estas plantas también está contenida la historia de nuestros ancestros. Por ejemplo, me gustaría contarles un poquito de una historia corta, pero pues que a mí me parece muy interesante y es la de la quina. ¿Alguno o alguna de ustedes ha escuchado acerca de la quina o de la quinina? No sé si la han escuchado por ahí o no la han Creo escuchado. No.
Es de las primeras plantas que exportaron en Colombia. No sé si es una planta medicinal o planta para pintar, no recuerdo. Ajá. Bueno, sí, tienes razón. A ver, bueno, la historia pues que cuentan es que estaba la esposa del virrey de Perú y resulta que pues ella se enfermó y le dieron unas fiebres muy altas. Entonces, pues para la época pues todo indicaba que iban a morir, pues que ella iba a morir. Entonces resulta que hubo un cura que él se relacionaba como con comunidades indígenas y él vio que ellos utilizaban una planta para curarse como de las fiebres. Entonces con esto pues curaron, pues le dieron como este remedio o esa preparación con la quina a la esposa del virrey y pues ella se curó. Entonces esto cobró mucha importancia porque los españoles tenían muchos problemas o sea, tanto en América del Sur como en África, como en todo el Caribe, porque pues a ellos los picaban los zancudos y les daban fiebres y ellos no lograban, o sea, se morían mucho por esto. Entonces resulta que la quina fue la planta que le permitió a los españoles poder entrar a conquistar todo el resto de África y gran parte de América Latina. O sea, sin esta planta, ellos realmente no hubieran podido adentrarse en muchos lados pues que ellos hicieron. Y como tú dices, pues fue una de las primeras plantas que se exportó. Entonces lo que ellos hicieron fue que, o sea, eso se volvió ¿cómo decirlo? Como que se volvió muy importante pues la quina y claro, se empezó a generar como un mercado de la quina, entonces empezaron a extraerla de los bosques. O sea, a tal punto que en Colombia casi que acabaron la quina, casi que sí, acabaron con todas las quinas que hay en los bosques, porque como esto es un árbol, ellos no los plantaban, sino que ellos simplemente iban y los tumbaban del bosque. Entonces, bueno, esto es como para darles, pues como para contarles una historia para que vean cómo, o sea, cómo la historia misma o lo que ha acontecido como en la humanidad solo ha sido posible por las plantas. ¿Qué creen? O sea, ¿por qué creen que puede ser útil dibujar las plantas? Me gustaría si se les ocurre algo. Por la, porque se pueden clasificar y podemos reconocer las plantas de acuerdo a las necesidades que tengamos. Eso, la expedición botánica fue una de las, pues, un adelanto científico para todo el mundo porque iba conociendo las plantas y su utilidad, ¿no? Y eso nos puede ayudar a nosotros también. Pero sí, es bastante importante. ¿A alguien más le gustaría o se le ocurre algo? No, sí, bueno, eso de pronto que nos recuerda, pues, o sea, todo lo que es la naturaleza, pero pues a mí personalmente no me gusta pintarlas, sino me gusta tenerlas en vivo y verlas en vivo y en directo. Bueno, sí, pues sí o sea, al fin y al cabo, si nosotros vamos a dibujar una planta, pues nos vamos a relacionar como de una manera determinada con la planta. Yo lo que quería traerles acá o como lo que yo pienso que por qué puede ser útil dibujar una planta, es bueno, ya la dijo alguien que perdón, no me sé el nombre, o sea, que es importante porque podemos compartir nuestros conocimientos, por ejemplo, a través de los dibujos. O sea, si hay una persona, por ejemplo, que esté o que no conozca el tema o que sea alguien, no sé, alguien que vino de otro lado, o bueno, en todo caso, a través de los dibujos de las plantas, pues podemos, o sea, son como un elemento de enseñanza y de pedagogía con los cuales pues todos podemos aprender. Y pues no solo eso, sino que también, por ejemplo, si nosotros decidimos dibujar una planta con detalle, eso va a implicar que nosotros pues la miremos también como con mucho detalle. Quizás antes de pronto no nos habíamos fijado en algunas cosas, aunque bueno, como dijo ahorita también creo que Flor, pues igual, o sea, el hecho pues como de cuidar una planta también implica pues mirarla con detalle y relacionarse así. Pero entonces también esto de dibujar es un elemento, o sea, puede servirnos para nosotros mismos aprender de la planta. Puede servir para nosotros mirarla con detalle, mirar cómo está la hoja, las venas, bueno. Entonces, eso es lo que yo quería presentarles. Y entonces quería mostrarles primero unos ejemplos de los usos. Entonces, el primero, pues, bueno, es muy corto, y es que, bueno, hubo un griego que se llamó Pedanius Dioscórides, que él en el siglo I escribió un libro e ilustró
más de 600 plantas medicinales que se llamó de materia médica. Entonces, pues esto fue muy importante porque, o sea, este libro fue, ¿cómo decirlo? Fue muy útil y muy importante por más de 1000 años en los que sí, se compartía este libro y a través de esto, pues muchas personas pudieron pues acceder a la medicina. Entonces, bueno, quería mostrarles, y esto es, pues es una imagen de algunas plantas que Juan, estaban allí, Juan, qué pena contigo. ¿Será ¿sí? que puedes presentar la pantalla? Es que se ve un poco pequeña la presentación. Ah, Eso, ya. vale, Bueno, gracias. y bueno, se me dañó la presentación, entonces, o sea, ¿cómo decirlo? No está como completa, entonces hay momentos que me va a tocar salirme y como mostrarles imágenes que tengo en alguna carpeta, ¿sí? Dale, tranquilo, dale. Bueno, otro ejemplo que quería presentarles también era pues que ya lo habían mencionado anteriormente, que fue por ejemplo la Real Expedición Botánica. Bueno, esta expedición botánica pues ocurrió como a finales de 1700, pero realmente esta no fue la primera que aconteció, sino que desde que España llegó a América, pues los reyes tuvieron un interés porque se conociera la flora, ¿sí? Y ellos, ¿por qué tenían un interés en esto? Porque ellos sabían que pues ellos se podían beneficiar de las plantas, ¿no? Ellos podían, por ejemplo, con esta historia que les conté de la quina, y hay muchas otras historias, por ejemplo, el caucho y, bueno, y muchas otras plantas. Entonces, también lo que quiero comentarles es que, pues, esta visión que tenían los españoles de la naturaleza también era una visión de dominar a la naturaleza un poco. Era, pues, ellos no querían estudiar a la naturaleza para, pues, no sé, para cuidarla o para relacionarse bien con ella, sino que precisamente era como para ellos, para que eso les diera ventaja sobre el resto del mundo. Entonces, eso es algo que también me gustaría dejarles claro porque si nosotros pensamos en muchos de nuestros problemas ambientales que tenemos, son también por la relación en la que nosotros tenemos con la naturaleza o los significados que nosotros le damos a la naturaleza. Y es importante entender que esta visión también de la ciencia en esa época tenía esta visión de dominar a las plantas de la naturaleza. Entonces, bueno, no, a ver, en esta expedición, en la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada, pues fue muy importante porque pues esta fue la primera vez en las que hubo científicos que quisieron como conocer las plantas, no para España, sino para la Nueva Granada misma, y ellos hicieron miles y miles de ilustraciones botánicas muy, pues muy preciosas como ven acá. Bueno, entonces yo lo que tenía pensado para presentarles a ustedes era darles algunos elementos de taxonomía botánica pero con un sentido, o sea, no, yo les voy a dar varios nombres que puede que sean raros, pero no me interesa como que se queden con los nombres, sino que lo que yo quiero mostrarles es como que ustedes pueden dirigir la mirada hacia algunos lados de las plantas para poder como reconocerla y dibujarla en detalle. Entonces eso es lo que yo les quiero mostrar. Entonces lo primero, bueno, la primera característica es el hábito. Entonces, el hábito pues se refiere a si es un árbol, a si es un arbusto, a si es una hierba, como al tipo, como en dónde nace la planta o en dónde crece y cómo crece. Entonces, bueno, entonces acá por ejemplo tenemos esta que es como una fucsia, ¿no? De pronto algunos de ustedes la conocen. Acá tenemos como un diente de león, que es una hierba, la fucsia es un arbusto, y acá, por ejemplo, tenemos un árbol. Entonces, esto es, pues es importante que si nosotros queremos hacer una ilustración botánica, como que tenemos que pensar en que quede claro qué es, si es una hierba, si es un arbusto, porque si nosotros solo dibujamos, por ejemplo, la flor o solo dibujamos una parte, pues realmente nos va a quedar faltando como mucha información para entender bien qué nos están retratando. Acá quería mostrarles otros hábitos, que pues este lo llaman epífito, que es, por ejemplo, que significa simplemente como aquellas plantas que crecen encima de algo, encima de un árbol. Entonces, por ejemplo, las orquídeas, por ejemplo, las bromelias, por ejemplo, musgos. Entonces, todas estas plantas que crecen encima de algo. Entonces, también es importante pues retratar esto. Y bueno, por último, quería mostrarles pues este otro hábito, que son las lianas, los bejucos, las trepadoras, que pues son tan abundantes como en nuestras regiones y tan importantes. Entonces, bueno, primero, no sé si tienen alguna pregunta acá con respecto como al hábito o si está bien y seguimos. Bueno, ¿cómo fue la segunda? ¿Cómo es el nombre de las segundas plantas que nombró? No alcancé a ver. ¿Cuál es? ¿Como esta orquídea? ¿O a cuál te refieres? Atrás. Al epífeto,
algo así. Sí, mira, estas pues se les dice epífitas, ¿sí? Pero sí, entonces eso, las epífitas entonces son todas estas plantas que crecen encima de otra planta, por ejemplo, de un árbol. Como vemos estos árboles llenos de bromelias o de orquídeas, entonces pues estas son plantas epífitas. Entonces, bueno, eso, lo que quería dejarles claro era eso, que pues que el hábito siempre es muy importante como de que quede representado de alguna manera. Por ejemplo, pues una manera puede ser a través del color, o sea, por ejemplo, una hierba, pues sabemos que pues una hierba no tiene como madera, ¿no? Entonces sabemos que si utilizamos un color como café, por ejemplo, para su tallo, pues ya sabemos que no se está tratando de una hierba, sino de pronto más bien como un arbusto o como un árbol. Entonces, bueno. Yo le ¿Alguien? preguntaba, las segundas, ¿cómo es el nombre? Que las que dijo, las de bejuco, las de, bueno, de Ok, enredadera, mira. sí. Bueno, sí, entonces pues están las enredaderas, las lianas y los bejucos, ¿sí? Entonces, bejuco es o sea, igual, pues les digo los términos, bueno, por ejemplo, bejuco se refiere como a todas las plantas que no crecen como rectas, sino que ellas van creciendo como encima, como rodeando alguna otra planta, ¿sí? Y entonces, lianas serían bejucos, pero que tienen madera, que son como leñosos, ¿sí? Y las trepadoras serían las que no son leñosas. Pero bueno, realmente pues bejuco es el término que agrupa todas. Un bejuco pues van a ser lianas, trepadoras, van a ser todos estos grupos de plantas. Bueno, el siguiente elemento que les quería mostrar pues es algo que en botánica se llama filotaxis, pero a lo que se refiere es como cómo es la disposición de las hojas en una planta. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos, si vemos esta imagen de la izquierda, vamos a ver que acá hay una hoja, luego del otro lado, pero por ejemplo, arriba sale otra hoja y como que ellas se alternan así, ¿sí? Entonces, esto es lo que llaman hojas alternas. Y bueno, esto es importante porque muchas especies de plantas tienen maneras distintas en que las hojas están unas entre las otras. Entonces, como para complementar esto, por ejemplo, a la derecha tenemos unas que llamamos nosotros hojas opuestas. Entonces, lo que vemos es que ahora hay una hoja y a todo el frente va a surgir otra hoja. O sea, no hay ninguna hoja como individual como acá que sale una y luego la otra, sino que siempre van a salir por pares, una al frente de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, pues esto es importante como ustedes, por ejemplo, quieren dibujar una planta o mirar bien la planta, por ejemplo, que están cuidando y se pueden fijar en esto, en cómo está una hoja con respecto a la otra. Y pues bueno, tenemos otros tipos, por ejemplo, en los frailejones o en la sábila, que van a ser las plantas arrocetadas, en las que pues ya las hojas van a ser como una sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, como formando como un poco como un vértice, o de pronto otra manera de verlo es que todas salen del mismo punto, todas las hojas van a salir de un mismo punto. Entonces esto se les llama arrocetadas o rosetas. Entonces, bueno, estos serían como los hábitos principales, pero como les digo, no me interesa tanto que se aprendan los nombres, sino que puedan dirigir la mirada hacia allá, como tengan una planta y puedan mirarla y decir como, bueno, cómo está, de dónde salen las hojas, cómo está la siguiente hoja, y eso es lo que me gustaría como dejar. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte de la disposición de las hojas. Pues ahí yo te iba a hacer una pregunta en la anterior diapositiva. Como que es que una característica de, digamos, la expedición botánica, estas son de la expedición botánica, me imagino, sí. Sí. Vale, pues era que como que las hojas siempre trataban de ponerlas como mirando hacia el dibujo, ¿sí? O estas plantas son así como nos estás mostrando con la hojita, como mirando hacia nosotros. ¿Cómo, o sea, te refieres, como, no te entiendo muy bien, como, mira que por ejemplo, si tú ves en las dos, en cualquiera de estas dos, siempre, bueno, por ejemplo, mira la de la derecha, la hoja de abajo a la derecha está volteada y el resto de las hojas están en el otro sentido, ¿sí? No sé si te refieras a eso. Pues es más como que, digamos, por ejemplo, las hojitas normalmente de una planta van como mirando hacia arriba, ¿sí? Como la parte plana, la parte más grande. Entonces, digamos que si nosotros estuviésemos viendo la planta realmente, estaríamos viendo las hojas como en otra distribución, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, es más como por el hecho de dibujarlo, que se representan así todas como que planas. Sí, No sé. sí, sí.
Sí, o sea, creo que tienes toda la razón. Pues sí, no vamos a encontrar como las hojas así, como en este perfil, pero sí, yo creo que ellos lo hacían más como por el lado como por un lado más ilustrativo. Pero sí, o sea, en la naturaleza, pues la mayoría de plantas, no creo que ninguna las vamos a encontrar así como con las hojas, pues de esta manera, o bueno. Igual, miren lo que yo les, por ejemplo, ellos acá, si se fijan, eh, en esa que yo les decía del dibujo de la derecha, hay una hoja abajo a la derecha que se ve más blanca. Entonces esa hoja está volteada. Entonces ellos, ¿por qué hacían esto? Es porque muchas veces las plantas tienen colores distintos en el haz y en el en vez. O sea, el lado de arriba tiene un color distinto al lado de abajo. Y eso es importante porque hay veces que hay algunas plantas que tienen un color muy especial que uno ya las puede reconocer porque tienen un color por debajo y otro por arriba. Entonces, pues también por eso es que ellos hacían eso. Yo quisiera agregar Sí, un poquito, la distribución de ramas y hojas se da más que todo por la disposición que tiene la planta de mostrar todo su ramaje hacia el sol. Entonces, el crecimiento de hojas y ramas se va dando de una manera tal que se distribuyen circularmente, como si fuese el sol el centro de ese círculo, para que todas las ramas, todas las hojas tengan la misma cantidad de sol que requiere la planta. Es decir, la distribución, así como tú lo muestras, no es que se den de pares en pares exactamente, sino que se van distribuyendo para que puedan recibir el sol en igual cantidad. Y hacia arriba también se van distribuyendo de tal manera que inclusive Fibonacci fue el que determinó que el crecimiento de ramas y hojas se va dando como la serie de Fibonacci, que es el 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, donde de esa manera se va, es solamente una manera para recoger el sol de la manera más apropiada. bueno, mira, pues gracias por tu participación. Pues yo te diría lo siguiente, o sea, es muy importante lo que dices. O sea, las plantas, ellas siempre van buscando la luz, entonces ellas igual, por ejemplo, ellos se pueden mover y se pueden torcer un poco y como buscar la luz, pero, o sea, la disposición de las hojas nunca realmente va a cambiar, porque si, por ejemplo, tú te fijas, un frailejón siempre va a ser arrosetado, ¿no? O sea, puede que sus hojas se muevan un poco, que ellas busquen la luz, pero el frailejón nunca va a cambiar la disposición de sus hojas, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta planta que tiene hojas opuestas, ella nunca, o sea, puede que una hoja se gire, que su rama se gire, pero sí, o sea, la disposición se refiere a como si tú ves, por ejemplo, el eje central de la planta, nunca, o sea, realmente no va a cambiar desde donde surge cada hoja, sino que ella se va a mover, pero ella no va a cambiar, o sea, no es como que, por ejemplo, tú tienes una planta con hojas opuestas y que ella se vaya a rosetar por el sol ¿sí? Entonces, es como para aclarar eso. Sí, no, pero no, yo no me refería a que cambiara de posición ni las hojas ni las ramas. Yo me refiero a que el crecimiento de cada una de las hojas y ramas de la planta sí van adquiriendo un ángulo específico de acuerdo a la necesidad que tienen de percibir el sol, para recibirlo mejor. Sí, sí, no, tienes toda la razón, así es. Sí, ellas siempre van a buscar el sol y el crecimiento de ellas pues va a ser como muy determinado por desde dónde le pegue la luz del sol o todo esto que tú mencionas. Gracias por tu aporte. Bueno, entonces acá yo quería mostrarles algo en lo que también se podrían fijar y es los tipos de hoja. Entonces, pues realmente hay dos tipos de hoja. Entonces, hay hojas simples y hay hojas compuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar que una hoja sea simple o compuesta? ¿Y por qué es importante? Entonces, bueno, primero me gustaría preguntarles si ustedes saben qué son las yemas de las hojas o las yemas de una planta. Es por donde sale otra ramificación, pensaría yo, de la planta. Sí, tienes toda la razón. Son como los lados en donde van a surgir las nuevas hojas y las nuevas ramas. Entonces, esto es importante porque nosotros muchas veces vamos a ver, por ejemplo, si vemos una hoja, bueno, si por ejemplo miramos la derecha, la hoja de la derecha, vemos que pareciera que ahí hubieran un montón de hojas, pareciera que fuera una rama con un montón de hojas. Pero lo que nosotros vemos es que, si ustedes ven, bueno,
Esto es algo que nosotros llamamos pues el peciolo, pero, o sea, es la parte que une a una hoja con el tronco de la planta o del árbol, ¿sí? Entonces, si no, o sea, nosotros, por ejemplo, vemos acá, bueno, perdón, en general, o sea, entre cada hoja va a haber una yema, ¿no? O sea, entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la unión de una hoja con el tronco, siempre va a tener unas yemas allí por donde van a surgir unas ramificaciones. Pero si nosotros nos fijamos en la hoja del lado, vemos que no van a haber yemas entre las hojas, sino que la yema va a estar, solo va a haber una yema para toda esta rama. Entonces, esto lo que significa es que todo esto es una sola hoja. La hoja, o sea, lo que vemos en la derecha va a ser una sola hoja, que pues llaman hoja compuesta, y lo de la derecha pues va a ser una hoja simple. Entonces, o sea, esto es como porque, por ejemplo, nosotros podríamos pensar, no, estos son hojas simples que están opuestas, pero si nosotros miramos la yema de la hoja, podemos ver que en realidad esto es una sola hoja compuesta. Entonces, bueno, quería mostrarles eso, y acá quería mostrarles pues lo de las yemas, que estas yemas son estos lados de donde van surgiendo las nuevas hojas y las nuevas ramas. Por ejemplo, pues acá vemos que ya en una yema ya empezó a crecer la hoja, y, o sea, antes de que ya empezara a crecer era esta yemita, pero ya empieza a crecer y se empieza a formar. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto de los tipos de hoja, o si les quedó claro. ¿Esa es una planta de tomate? Sí, esta de la derecha es una, A la esta es una derecha. planta de tomate. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, pues yo acá quería mostrarles otra vez, por ejemplo, pues esta planta a la izquierda, que es una pringamosa o una ortiga, un tipo de ortiga. Entonces vemos que pues va a tener, pues acá sí se ve muy bien, pues que son hojas simples, ¿no? Como que, pero a la derecha vamos a tener una planta de un frijol. Entonces vamos a ver que pues estas sí son hojas compuestas. Esta va a ser una hoja que está dividida pues como en tres. Solo que pues en esta imagen no vamos a poder ver la yema. Acá no vemos, pero las yemas estarían acá y estarían como en la unión de la hoja con el tallo. Acá igual habría una yema acá, ¿sí? En cada uno de estos espacios. Entonces, bueno, quería como mostrarles eso. Entonces ahora, bueno, las hojas. Pues realmente las hojas son son como una de las partes que más cambia entre cada especie. Vamos a tener hojas de todos los tamaños, de todas las formas. Entonces yo quería como mostrarles o que ustedes dirigieran la mirada hacia unos lados de las hojas que de pronto les podrían ayudar como a detallar o a conocer mejor las plantas que tienen o que les interesa. Entonces, bueno, hay algo que es la forma de la hoja. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen de la izquierda, pues vamos a ver que acá tenemos, por ejemplo, la segunda imagen de arriba, vamos a ver que tenemos una hoja alargada, acá esta es una hoja como un poco más ancha, pues acá vamos a ver que son varias hojas o una hoja dividida en muchas chiquitas, acá vemos que esta tiene una forma mucho más ancha como en la parte media. Entonces, como que simplemente quería mostrarles que pues es importante detallar como la forma que tiene la hoja. Bueno, si miramos la imagen de la derecha, vamos a ver la venación de la hoja. Entonces, si nosotros vemos todas estas líneas que están dentro de la hoja, por ejemplo, está esta grande, esta primera grande, están luego estas un poco más chiquitas, y luego vemos que hay un montón chiquiticas entre ellas. Entonces, realmente por ahí es que pasa el agua y los nutrientes de las plantas. Es como si fueran las venas de las plantas. Y pues también cada especie va a tener una venación, como que esas venas van a tener unas formas muy particulares. Entonces también sería como para que ustedes se fijaran en las venas de las hojas de las plantas que tienen en su casa o que les interesa. Entonces sería pues como que sería chévere que se fijaran también en ellas. Y bueno, entonces lo que quería mostrar, bueno, acá por ejemplo pues hay un montón de nombres pues que realmente no importan mucho, pero para que vieran por ejemplo que hay un montón de formas de hojas, perdón, hay un montón de formas de hojas en la naturaleza. Y entonces bueno, también quería mostrarles algo que se llama la margen de la hoja. Entonces, bueno, vamos a volver un momentico. La margen de la hoja vendría a ser como el límite de la hoja, como la parte más, ¿cómo decirlo?
la parte más exterior de la hoja, como el borde más bien. Esa sería la margen de la hoja. Entonces, no solo las hojas tienen formas distintas, sino que el borde va a tener también una forma muy particular. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar unas que son como dientecitos, que los bordes de las hojas tienen como dientecitos. Otras que parecen dientecitos, pero en realidad son como más circulares. Otras que son dientecitos más chiquitos. Vamos a encontrar otras que no tienen nada, sino que es un borde como liso. Vamos a encontrar otras en las que la hoja va a tener como que se va a deformar un poco y el borde como que se va a entrar y salir. Entonces, pues esto era para que también se fijen ustedes, no solo en la forma de la hoja y en las venas, sino también en el borde de la hoja como es. Que entonces, como les digo, pues realmente cada planta tiene su propia forma de la hoja, margen de la hoja y venación. Entonces, para que se fijen pues en esto en sus casas. Bueno, ahora me gustaría mostrarles algo, o sea, quiero hablar un poquito sobre la flor, que pues en realidad la flor es una de las partes también que más varía entre planta y planta. Entonces, simplemente quería mostrarles como un poquito algunas partes de la flor en las que si nosotros nos ponemos a detallar, o por ejemplo en una hoja de una mata de nuestra casa, en una hoja caída, pues podemos detallarla y también pues por si la queremos dibujar. Entonces, bueno, vamos a tener bueno, en realidad, pues los pétalos son como unas hojas que se modifican y ellas pues van a adquirir colores y formas muy distintas. Entonces, bueno, pues los pétalos en la mayoría de las plantas van a ser como la parte más llamativa, como más bonita pues de una flor. Pero también vamos a tener abajo unas que sí parecen más una hoja, que se llaman los sépalos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues lo vamos a encontrar en todas las plantas, sino que ellas van a tener formas distintas. Por ejemplo, si volvemos a los pétalos, hay plantas que van a tener sus pétalos separados, como esta, pero hay plantas que van a tener sus pétalos unidos y van a formar como una columna, por ejemplo. Entonces, pues sería chévere que se fijen y que nos fijemos pues en cómo es la forma del pétalo, el color, pero también en si están unidos, porque puede que nosotros estemos viendo una planta y no nos hayamos dado cuenta que tenía un montón de pétalos unidos y cuando nos ponemos a mirarla, pues ahí ya nos demos cuenta. Y bueno, también pasa lo mismo con los sépalos. Hay plantas en las que pues se ven como estas hojitas así, pero hay otras en las que van a ser muchos más, en las que incluso pueden ser de colores distintos. Bueno, y simplemente, bueno, también quería mostrarles otra cosa, y es que, bueno, la mayoría de las plantas son hermafroditas. Eso quiere decir que en la mayoría de las plantas ellas tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, como estos palitos que se ven acá, que se ven muchos, que tienen como dos cabecitas amarillas, pues esto es lo que llamamos estambres, y allí es donde se encuentra el polen, ¿no? Entonces, en general, en una flor van a haber muchos estambres, pues, o van a haber varios. Van a haber, hay unas, por ejemplo, si nos fijamos en esta de la derecha, pues hay un montón, son todos estos amarillos. En otras puede que haya más pocos. Y esta parte central va a ser la parte femenina, que se va a llamar el estigma. Bueno, el estigma pues se refiere como de pronto a la apertura que tiene aquí arriba, pero entonces, bueno, todo este aparato se va a llamar el gineceo. Pero como les digo, no importa tanto como los nombres, sino que de pronto eso que yo les muestre les permita a ustedes de pronto detallar las flores que a ustedes les interesan, que ustedes se pongan a buscar, bueno, ¿dónde está la parte masculina? ¿Dónde está el polen? Bueno, ¿cómo son los pétalos acá? Porque entonces, como les digo, realmente todo esto varía. No solo van a variar los pétalos y sus colores, sino el número de estambres, los colores de acá arriba. Hay veces que, por ejemplo, esto va a estar más escondido o van a haber varios femeninos. O también hay veces que también existen flores en las que tienen sexos separados, que hay flores masculinas y flores femeninas. Y también como para mostrarles un poco, o sea, sí, realmente la naturaleza es muy compleja, es muy bonita. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la flor de la derecha, que de pronto algunos de ustedes conocen porque son bastante cultivadas en los jardines de Bogotá, miren que ella como que tiene una estructura donde tiene fusionada la parte femenina y la masculina. Ya no es como acá en los que parece que estuvieran separados, sino que parece que hubiera un palito donde está la parte masculina abajo y la femenina arriba.
Entonces esto es como para mostrarles un poco que realmente esto es súper diverso y pues no existen como reglas, como que todas las plantas sean así, pero de pronto con estos elementos que les digo pueden de pronto entender mejor o ver de otra manera pues las flores que tengan. Entonces, bueno, acá también como para mostrarles también un poco cómo esto varía. Entonces, por ejemplo, este es un diente de león, ¿sí? Esta familia, la familia de estas plantas, que se llaman las compuestas, es la familia más diversa del mundo al lado de las orquídeas. Son las dos familias más diversas del mundo. Entonces, por ejemplo, esta es la familia del frailejón, es la familia de la caléndula, es la familia de las guascas, de la guaca también, que es otra. Realmente existen muchas, pero, por ejemplo, las flores de esta familia tienen algo muy particular. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la flor de este diente de león, de pronto podría parecer que todo esto fueran pétalos, ¿no? Como que todo esto fueran pétalos y esto fuera una sola flor. Pero si nosotros miramos la imagen de la derecha, vamos a ver que en realidad estos son un montón de flores diminutas. Son muchas, o sea, cada una de estas es una sola flor. Solo que esta flor, las flores que están a los extremos, tienen un pétalo modificado que es muy grande, ¿sí? Entonces, pues como que ella pues nos puede engañar un poco y podemos pensar que realmente los pétalos, o de pronto los pétalos son solo estos, pero en realidad los pétalos están acá y son como lo que yo les comentaba, que eran pétalos que están fusionados y forman como una columna. Y entonces en realidad en todas estas plantas, como las que les mencioné, ellas son un montón de flores. Son muchísimas flores que están allá adentro. Y pues vemos acá que, mira que de cada una de estas, cuando vemos por ejemplo ya el diente de león, como estos ya son los frutos del diente de león, vamos a ver que, pues, o sea, podemos como confirmar que cada una era una flor porque vamos a ver que de cada una de estas, eso es un frutico, que él está unido como a esta estructura que le permite volar. Y lo que vamos a ver es que hay un montón de fruticos de cada una de las flores individuales que había. Y pues, por ejemplo, si miramos acá, pues acá nos muestran como de pronto más colorido, como de una mejor manera, que en realidad esto era una flor entera. Y esto que ustedes ven acá, por ejemplo, estos son muchos pétalos muy chiquitos que están unidos y este es un pétalo modificado que ella tiene. Entonces, bueno, solo como que quería mostrarles que en realidad pues esto puede variar muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que quise mostrarles acerca de la flor. Y por último, sobre esta parte como de taxonomía que les quería mostrar, están los frutos. Entonces, en general, hay dos grupos de frutos, pues, o así por lo menos como que la botánica los mira. Entonces, existen los frutos secos y existen los frutos carnosos. Entonces, los frutos secos se refiere como a todos estos frutos que cuando, por ejemplo, el fruto se queda en la planta por mucho tiempo y ya se seca, pues sí, como que el fruto al fin y al cabo se va a secar y no es como, o sea, la mayoría de frutas que nosotros nos comemos son frutos carnosos. Ellos tienen como una gran capa de tejido, como que en general, pues sí, nosotros nos comemos como las manzanas, bueno, y cualquier cantidad de frutas. Pero entonces también están estos otros frutos, como les comentaba, que son los frutos secos, que en general lo que sucede es que esos frutos en algún momento puede que no se vean secos, pero cuando, ¿cómo decirlo? Él se empieza como a deshidratar, porque se empieza a volver un poco como viejito, y se empieza a deshidratar, y hay un momento en los que estos frutos se van a abrir y van a liberar sus semillas. Entonces, por ejemplo, pues acá en esta imagen vemos varios casos de esto. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, esta tercera imagen de arriba, esto antes era una sola estructura que estaba así, y cuando se secó, se abrió en estos tres pedazos, ¿sí? Entonces, pues realmente hay un montón de tipos de frutos de estos, pero entonces sería chévere que ustedes se preguntaran, por ejemplo, bueno, entonces si esta es la flor, entonces, bueno, quiero ver cómo es el fruto y quiero ver si pasa un tiempo, si resulta que este fruto se seca y se abre, entonces como que sería chévere de pronto que se fijaran en esto, pues y también para el dibujo podría ser chévere que ustedes se fijaran en las etapas, por ejemplo, acá fue la flor y se empiezan a dar cuenta que se empieza a formar el fruto de la flor y pues ese fruto se empieza a madurar y eso empieza a ver como un proceso hasta que se abre. Entonces podrían dibujar ese proceso hasta que se abra, por ejemplo. Esto también, acá les quería mostrar, bueno, por ejemplo, ustedes si miran acá a la izquierda, esto es una semilla alada, porque hay muchas semillas que han desarrollado como unas estructuras, perdón, que les permite volar, que cuando ellas caen, pues no es tanto como volar, sino que cuando ellas caen,
pues sí, van a hacer unos movimientos que las van a alejar como de su padre o de su madre. Entonces ellas así se van a poder alejar y llegar a nuevos lados. Y si vemos, por ejemplo, miren que acá tiene un montón de chuzos. Y ahí realmente es donde está la semilla. Y pues esto puede ser, por ejemplo, para protegerse de animales, ¿sí? O para que quede clavada en el piso. Entonces lo que vemos es que realmente los frutos, lo que nos muestran, o sea, los frutos son muy diversos y son muy interesantes porque pues hay un montón de estrategias allí. Por ejemplo, esto de que ellas pueden volar o de protección. Entonces, si ustedes se ponen a tallar los frutos, de pronto pueden ponerse a pensar, pues esto, ¿para qué le serviría a la planta? ¿Esto para qué? Entonces, por ejemplo, también hay frutos que se nos pegan a nosotros a la ropa, otros que nos comemos. Entonces, pues hay toda una diversidad de esto. Y bueno, acá también quería mostrarles, pues esto que ya les mostré, que era el fruto del diente de león, que él, por ejemplo, también se va volando, ya no con un ala así, sino con pelitos. Bueno, entonces, bueno, ya vamos acabando. Entonces, yo quería, bueno, yo encontré un trabajo que a mí me pareció muy bacano. Se llama, si ustedes lo buscan por internet, lo pueden encontrar como recetas natales del campo bogotano. De pronto se los puedo escribir por el chat. Eso es un trabajo que hicieron los investigadores con varias personas que vivían en zonas como campesinas de Bogotá, en donde lo que ellos quisieron hacer fue recopilar recetas que hicieran allí con plantas nativas de la región, ¿sí? Entonces, ellos también hicieron como un dibujo botánico, como unas ilustraciones, que pues también me parecieron muy bonitas. Entonces yo quería pues como mostrarles, bueno, por ejemplo en este trabajo también fue muy bonito porque también era un trabajo de memoria en el que pues como que ellos conversaban con las personas que les contaban sobre las recetas y ellos les iban contando, pues no, en el pasado mi abuela o esto no lo comíamos de tal manera, pues porque en las ciudades muchas veces se van perdiendo como muchas tradiciones que tenían nuestros abuelos o nosotros. Y entonces, bueno, esto fue como un trabajo de memoria, de ilustración botánica y de recetas que me pareció muy bonito. Bueno, por ejemplo, acá, entonces, ellos pues tienen ilustraciones de las plantas, de los frutos y también tienen las recetas y también ilustraciones como de cada uno de estas plantas nativas. Entonces, bueno, se los voy a dejar por el link para que lo aprovechen. Y quería mostrarles dos herramientas digitales que me parece que les podrían servir mucho. Entonces, bueno, también les puedo mandar los links por el chat para que no tengan que anotarlos. Entonces, esta herramienta de bio virtual se las voy a mostrar. Entonces, esto es como un catálogo de nombres comunes que hizo la Universidad Nacional. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, el nombre científico de una especie, ustedes ponen el nombre, si ustedes conocen, por ejemplo, un nombre que, pues, o que ustedes conocen o que les dijo su abuela o algún vecino, entonces ustedes, no sé, por ejemplo, vamos a buscar el mortiño. Entonces, buscamos y entonces nos va a decir, si están en Antioquia, Cauca, Córdoba o Meta, entonces puede ser esta especie. Si están en el Cauca, entonces es esta. Si están en el Valle, entonces, porque pues también lo que pasa con los nombres locales es que en muchas zonas distintas pueden llamarle a plantas distintas con el mismo nombre. Mortiño pueden ser muchas plantas en todo Colombia. Entonces, lo que nos permite esta herramienta, pues es buscar, es como saber a través de los nombres locales cuál sería el nombre científico. Y entonces, de pronto, ¿de qué podría servirles a ustedes saber de pronto el nombre científico? Entonces yo quería mostrarles esta otra herramienta, que es otro catálogo de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, este catálogo, este sí es con el nombre de la especie. Entonces digamos que nosotros encontramos que resulta que el mortiño que buscábamos era esta, Clidemia sericea. Entonces nosotros buscamos acá. Clidemia sericea. Entonces aquí está. Entonces, por ejemplo, nosotros la buscamos. Y ella, por ejemplo, acá nos va a decir, ella es una hierba o puede ser un arbusto, ella es nativa o ella es extranjera y a veces aparece el estado de conservación y es si está en peligro de extinción, si no lo está. Entonces, realmente, pues, bueno, con esto del estado de conservación, en Colombia no se ha evaluado el estado de conservación de muchas especies. Este estado de conservación es justamente lo que yo les comentaba, que es, por ejemplo, si una especie está amenazada, si ya hay muy poquitas o no. Entonces, la mayoría de las plantas les va a decir no evaluada, pero puede que encuentren alguna que esté en peligro o algo por el estilo. Entonces, también, pues, de pronto,
con lo otro que les puede servir el nombre científico, pues es que hay mucha información de las plantas con el nombre científico, entonces ustedes podrían ponerse a investigar, a buscar, a ver qué les aparece, si tiene propiedades medicinales o no sé. Entonces como que pues quise presentarles esas dos herramientas que siento que les pueden servir. Y bueno, pues hasta ahí va mi presentación. No sé si tienen preguntas o algún comentario. Oye, a mí me parece súper interesante como las últimas herramientas que nos mostraste, que pues claro, siempre tiende a haber como esa confusión. Yo recuerdo que aquí pues a mí me daban un remedio de yo no sé qué, de mortiño cuando yo era chiquita, o de, no mentira, era sauco, el que estaba pensando, que a mí me daban gotas de sauco y esa cosa sabía agria, agria, a hierba. Y alguna vez que viajé a Perú, ese ya es un caso como más lejos, pero recuerdo que me dijeron, no, es que es un postre de sauco. Y yo dije, uy, no. Y no, ella es como una cosa parecida como a uva o como a, sí, o sea, es súper dulcecito. Entonces eso está interesante también porque pues tenemos como muchas personas de distintos lugares de Colombia y creo que les puede haber pasado en alguna ocasión. Está muy interesante, me gustó. Sí, pues yo espero que les sea útil porque pues realmente es muy chévere. Pueden pues como aprovechar o aprender como utilizando esas herramientas. Juan, yo tenía una pregunta. ¿Tú nos podrías también compartir las imágenes que tenías de los bordes o bueno, el margen de la planta? O sea, digamos que yo Claro. nunca había pensado como en esa parte de la planta, digamos que yo pensaba que digamos que solamente uno se centraba en la parte de la hoja, pero digamos la parte como central y no tanto bueno, lo que la rodeaba. Entonces sería chévere si nos puedes compartir esas imágenes para poderlas subir al grupo y que digamos ellas se tengan una base más amplia y ¿Listo? pues puedan hacerlas mejor. Listo, La entonces verdad me pareció interesante la presentación. Me hizo acordar cuando yo estudiaba, cuando nos dejaban hacer el tema de los herbarios. Entonces ahí se ven las diferentes clases de hojas, o sea, me hizo acordar de mis tiempos pasados, pero de todas maneras, sí, ya pues Nicolás dijo lo que yo iba a decir, entonces le iba a decir que si la presentación no la dejaba porque pues se me hizo muy interesante y aprender más de todo esto pues nos alegra porque nos abre más el conocimiento y como a mí me gusta el tema de las plantas, pues entonces yo quedaría agradecida. Muchas gracias. listo, Alba. Está bien, yo te las envío. Igual como les decía, me parece que como de todo esto que les dije en la presentación, lo que me gustaría dejarles a ustedes es como que pensaran en que el dibujo científico, la ilustración científica, pues, o la ilustración botánica, perdón, pues puede ser una herramienta para uno mismo aprender. Como el hecho sí, de decir, bueno, voy a hacer el ejercicio de dibujar esta planta, pues así, no sé, yo por ejemplo dibujo muy mal, pero igual me gusta pues de pronto hacerlo y entonces o sea, no es tanto como el dibujo en sí, sino es que yo me pongo a detallar la hoja, la planta, me pongo como a conocerla mientras la dibujo. Entonces sí, como que tampoco se fijen en todos los nombres que les puse, sino en, en que eso de pronto les abra la mirada con respecto a las plantas. Igual, eso no es lo único que se puede mirar, hay muchas cosas interesantes de las plantas que tampoco dije ahí que ustedes pueden detallar. Vale, Juan Miguel, entonces muchas gracias por tu presentación, por el apoyo el día de hoy y entonces si quieren continuamos con la parte ahora sí de más como de ilustración y un poco menos botánica, pero obviamente bajo la misma línea, ¿no? Listo, perfecto. Entonces ahora sí, continuamos con la parte de color. Les voy a presentar pantalla. Ok, entonces primero vamos a hacer un acercamiento como a conceptos muy generales. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el punto, ¿no? Entonces es ese momento donde yo agarro mi material. Por cierto, les iba a preguntar, por favor, y pónganlo por el chat, ¿qué material para dibujar trajeron? Habíamos dicho que podían ser crayolas o tizas, o si tienen otra cosa, por favor, para yo saber. Y lo van poniendo en el chat y ahí los voy mirando. Entonces, vale. El punto es cuando ese material que yo tengo de dibujo lo apoyo sobre la hoja.
¿Listo? Obviamente este no es un punto matemático, este es un punto pictórico. Todo esto que tiene como dimensiones gracias al material que estamos utilizando, entonces este es de los términos que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, un punto es la unidad mínima. Cuando yo tengo varios puntos consecutivos, podemos entonces hablar de que se va armando una línea. O también lo podemos pensar como hacer un punto y arrastrarlo, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos hablando de una línea. Cuando hablamos de mancha, también puede partir de puntos, líneas, ¿sí? O también depende como de la forma del material que estemos utilizando. Es decir, aquí en esta, pues yo que estoy en digital, nada más como que tengo que agrandar el pincelito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo agrando el pincel, puedo ya simplemente generar manchas, ¿sí? Entonces, también, pues, por ejemplo, en los materiales que estábamos diciendo, por ejemplo, podríamos no trabajar con el, a ver, les voy mostrando en la cámara mis tizas. Entonces, por ejemplo, en vez de trabajar con la tiza así, que obviamente vemos que es un punto más pequeño, si lo trabajamos de esta manera, podemos generar manchas con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces es como ahí para que tengamos la idea fresquita. Por otro lado, pues está lo que es la teoría del color. Vamos a hablar algo un poquito básico, como para que lo tengamos en mente. Y pues bueno, no sé si alguien sabe qué significa como que un color sea primario, secundario, cuáles son los colores primarios, secundarios o por qué es así. Listo. Los primarios son todos los que, o sea, son los que nos dan todos los otros colores. Vale, un color primario, pues en efecto es como dice Doña Flor, creo que fue la que comentó. Entonces, los colores primarios, pues son los que están en nuestra bandera, que son el amarillo, el azul y el rojo. Entonces, gracias a estos colores, nosotros podemos tener los colores secundarios. El círculo cromático no solamente nos sirve para entender cómo mezclarlos, sino también es cómo poder relacionarlos, jugar con ellos y que, digamos, en nuestro dibujo tengan otro tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí están estos, ¿no? Vale. Entonces, ahora sí, voy a ver si... Ah, no, listo. Entonces, por ejemplo, cuando mezclamos el amarillo y el azul, de pronto, ¿qué color debería resultar? ¿El verde? Ok, listo, el verde. Entonces, el verde. Si aquí tenemos el verde, entonces entre el amarillo y el rojo, ¿qué color debería resultar? Naranja. Listo. Y por último, entonces, entre el azul y el rojo. Violeta. Ok. Listo. Entonces, vamos a generar entonces a partir de este círculo donde ya tenemos organizados todos los colores, ¿cierto? Entonces, al lado del azul está el verde, al lado del verde el amarillo, al lado del naranja, al lado del rojo y al lado del morado y se vuelve a cerrar con el azul. Listo, entonces sí, en efecto, como que cuando mezclamos los colores primarios tenemos los secundarios y esto nos permite ver que en este círculo se generan como que ciertas relaciones de proximidad y de lejanía. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que llamamos primero el contraste. Entonces, el contraste se va a dar cuando, por ejemplo, nosotros tenemos esto, dos colores que están uno al frente del otro en nuestro círculo. ¿Listo? Contraste, entonces, se puede dar entre el verde y el rojo, como les estoy mostrando ahí, entre el morado y el amarillo, o entre el naranja y el azul. Listo.
Estos serían como que nuestras primeras ideas de contraste. Armonía, en cambio, es cuando tengo dos colores que están uno al lado del otro. Por ejemplo, uno que creo que vamos a utilizar bastante, este de aquí, el verde con el amarillo, o el naranja con el rojo, por mencionar algún ejemplo. Y Andrea pues nos iba a hablar un poco de la luz con las plantas. Listo. Yo quería hablar un poco acerca de la luz y pues su incidencia en el objeto, en este caso la planta, y cómo el color se afecta con la incidencia de la luz. En este caso, la luz de esta planta viene desde este punto. Y cómo se forman diferentes tonos de este rojo a partir de la incidencia de esa luz. Pues, por ejemplo, aquí voy a sacar unos. Este rojo, que está que es como el principal, el medio. Este rojo que hace parte de la sombra. Y este rojo que está en el destello de la luz. Como se ve, pues no son diferentes tipos de rojos que están en niveles diferentes de saturación. Saturación es el nivel, la luminosidad que tiene el color con la combinación de negros o blancos. En este caso, acá hay una luminosidad menor y en este caso hay una luminosidad mayor. Y pues eso sería como clave a la hora en que ustedes empiecen a dibujar, como determinar de dónde viene la luz y a partir de eso tener o ser más consciente de dónde caen las sombras y las luces, ¿no? Sí, sería básicamente eso. Y pues también quería indicar que puede haber muchas maneras de iniciar el dibujo, ya sea con el contorno y la línea, o ya sea con el mismo color. Entonces, dale, si quieres ahora sí muestro cámara. Entonces aquí están viendo un poco de los materiales que habíamos estado hablando. Les dije que podían tanto traer tizas, que permite como que ciertas cuestiones del dibujo. No sé si alguno tenga este o conozca este. Esta cuestión viscosa de acá, que parece plastilina, no es plastilina, es limpiatipo. Limpiatipo o borrador moldeable. Pues el borrador que yo utilizo siempre es como de miga de pan, que pues tiende a manchar menos que los borradores de nata. Bueno, y con un trapito, porque esas cosas siempre tienden a ensuciar bastante las manos, como para que no terminen con la cara de colores, siempre es bueno tener de estos. La segunda opción, pues sí, era como crayones, crayolas, normalitas, viejitas, no tienen que estar bonitas, sino ahorita buscamos una bonita, listo. Aquí hay una crayola bonita, por ejemplo, roja, y aquí hay otra verde. Igual entonces les voy a mostrar la primera modelo de hoy, una pequeña suculentita. Sé que es una suculenta, no sé mucho más. Entonces digamos que por la misma acción de contraste, para comenzar siempre es bueno tener un crayón verde y uno rojo. Entonces esta es una técnica que va más aplicada como a la pintura en óleo. Sin embargo, pues aquí con estos materiales va a funcionar bastante bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una crayola así, larguita, bonita, midan más o menos el ancho como de 3 o 2 dedos, como se sientan más cómodos, igual como esta superficie es bastante pequeña, por ahí 2 dedos estaría bien. Y ahí, ¿listo? Se rompe. No vamos a dibujar con la punta, como les mencionaba. Esta técnica va más que nada sobre mancha. Entonces, decía mi maestro que una flor, una planta, un árbol nunca va a bajar. Por lo que hablábamos hace un momento de que ellos siempre buscan la luz del sol. Entonces él dice que una flor, una planta, un árbol, así baje, está subiendo. Lo primero que vamos a hacer
Es más o menos ese ejercicio que les dije de relajación de la mano, ¿listo? Ustedes van a sentir que el trazo que vamos a hacer tiene que ser algo que vaya desde el codo, ¿listo? No, desde el codo y no desde la muñeca. Ojalá desde el hombro. Que sí, justamente vamos a comenzar con una mancha. ¿Qué va a tener la mancha según lo que nos comenta Andrea? Pues aquí vemos que no hay nada rojo, ¿cierto? Vemos que todo es como verdecitos. Entonces, justamente el rojo es para que al momento de que empecemos a dibujar se vayan generando contrastes. Vamos a intentar buscar un poco cómo llenar la silueta de todo lo que queremos dibujar de nuestra plantita. Digamos, esta plantita es como que bastante ancha, bastante gordita, entonces de pronto mi mancha como que va a tender a ser un poco más hacia los costados. De pronto hay gente que tiene plantitas más largas y como que va a tener que apuntar hacia arriba, pero entonces ya les mostraría cómo iría planteando yo mi suculento, ¿no? Entonces lo que les decía tiene que ser corrientazos de la mano apuntando hacia afuera. Siempre buscando que sea hacia arriba. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, pueden ver que ya tengo entonces una mancha general de cómo podría ser mi planta, más o menos. Entonces, pues obviamente uno dice, eso no tiene forma. Vamos a empezar a dársela. Entonces, ahora sí, ya de pronto no con todo el dorso de la crayola, sino con inclinándola un poquito, como que apoyando más bien el filo. Ahí sí podemos empezar como a pensar, bueno, ¿cuál es la forma de mi hoja? ¿Qué relación tiene una hoja con la otra? Desde donde yo la veo, a veces como que a la gente le facilita bastante quedarse quieta y cerrar un ojo para que no se les confunda en la imagen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a dibujar la forma, solo la forma de las hojas. Y digamos que acá, como yo estoy trabajando con rojo, solamente quiero buscar como las sombras, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que ir pensando, digamos, en su plantica, que pues les habíamos dicho que es su plantica favorita, pues por lo que nos habían compartido la sesión pasada. Pero pues también si tienen una matica que ya tengan a la vista, que no se tengan que ir a traer una matera por allá toda pesada, pues entonces pueden dibujar otra que se les haga bonita como para observar. Yo aquí obviamente estoy haciéndola súper grande, pero pues también depende del tamaño con el que se sientan cómodos por ahora, como para aproximarse al papel. Entonces, si se sienten más cómodos haciéndola más chiquita, pues no hay problema, del tamaño real, ojalá. Cada uno tiene sus propias como necesidades al momento de dibujar. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tendría como parcialmente mi planta, ¿verdad? Entonces lo que voy a empezar es, ahora sí con el color verde, si se dan cuenta también es un color verde oscuro. Entonces ahora sí lo que voy a empezar es como que a trabajarle y sobre todo como por la parte de las sombras. Traten de darse cuenta que hay planos de luz sobre lo que están dibujando. Entonces, por ejemplo, mi hoja puede tener dos bordes, entonces, por ejemplo, esta tiene este borde y tiene este. Pero como que este borde es súper blanco porque, claro, le pega toda la luz, pero luego está este pedazo que es como súper oscuro. Entonces, por ejemplo, estas de acá están súper oscuritas porque las tapa este pétalo de acá. Realmente siempre lo más difícil es acostumbrarse a mirar y no tanto a rayar, porque si se dan cuenta, todas las líneas están feas, no es lo que a uno le dicen en el colegio que pues que hay, que no se salga de la línea, sino que pues todo lo contrario, la idea es como que desmechar las rayas, generar manchas grandes, ¿sí?
Y pues todo se va arreglando es con las manchas de luz que nos mencionaba ahorita Andrea. Entonces vamos oscureciendo en zonas donde nos demos cuenta, vamos rellenando los planos. Normalmente también lo que se hace es, para generar sombras, es algo que llamamos oxidación. Entonces es lo que estoy haciendo, que cojo, por ejemplo, el verde y con su color complementario, o sea, el rojo, que ya vimos que estaban enfrentados en el círculo cromático, pues entonces los como que intento mezclar un poco para que me haga como más sombra, para que se vea como más café, por decirlo así, o como, sí, un poquito más oscuro. Ir llenando, ir llenando. Aquí también yo creo que siempre sobra crayola, es lo mismo. También sean conscientes como de la presión que ejercen sobre el papel. Lo que les mencionaba, como que uno tiende generalmente a poner toda la fuerza en los dedos y quedan acalambrados, duelen, como que traten de pensar en sujetarlo y ver si necesitan mover su muñeca, su brazo, la cadera, que a veces también es necesario para moverse de un lado al otro de la hoja, sino que uno no se da cuenta. Entonces tratar de eso, de darnos cuenta, de ser conscientes como qué es lo que vamos a manejar para aproximarnos a nuestra planta. Entonces, por ejemplo, a partir de este punto donde ya más o menos tengo todos los planos de color medianamente llenos, o sea que por lo menos les tengo como que un colorcito puesto, así sea sutilmente, entonces puedo empezar a mezclar otros tonos, por ejemplo, de verde. Entonces aquí está este verde clarito, ¿no? Entonces lo que, otra vez, busquemos planos de luz, donde le llega luz. Donde no le llega, buscar los brillos. Buscar de pronto, digamos, mi plantica no es completamente verde, tiene como que pedacitos blanquitos, verde más clarito, verde más oscuro. Y pues es muy difícil que una planta sea completamente verde oscura, a no ser que pues la hayamos comprado en Home Center y sea de plástico o tela y así, ¿no? Ellas traen como que unos colores muy diversos, muy específicos. Entonces son los que vamos a buscar. Entonces, es que aquí tiene como una manchita en la hoja. Entonces, la manchita. Le ponemos manchitas. Entonces, bueno, la idea es más o menos que exploren esto. Primero, o sea, les traemos esta técnica porque, pues como les mencionaba, ¿no? Es como para que le vayan agarrando un poco confianza al papel, para que la chismoseen, para que, pues sí, es otra manera de acercarnos a las plantas, ¿no? Como que ver esos detallitos. Incluso aquí todavía no de pronto tan como que específicamente la forma de la hoja, que sí, como que esos detalles así súper chiquiticos, sino que por ahora estamos viendo como detalles generales. Y ya si yo quiero, puedo ir entonces acercándome a las especificidades de mi planta, ¿no? Es como para conocernos un poquito mejor con ella. Entonces que nos cuente qué es lo que tiene. En una de estas me di cuenta que es que tienes un gusanito y no era que le faltaba agua. No sé si alguien está haciendo el ejercicio a tiempo real o después. Igual estamos también coordinando para que esto funcione como concurso.
igual que sí, Nico. La verdad estoy trabajando igual a su medida, pero entonces me doy cuenta de que queda mejor con crayola porque estoy trabajando con plumones, pues también me trata de quedar, pero sí hubiera sido mejor con las crayolas porque se ve mejor la presencia de la matica como tal, aunque sí lo estoy haciendo aquí con mi tarea con los plumones, pero ahí vamos. Vale, pues sí, pues como que por eso digamos que había dicho que las crayolas, porque claro, ellas como que tienen estas texturitas y todo que le da como a uno más como libertad, ¿no? De pronto los plumones tratan de comerse mucho el papel. Entonces, por ejemplo, también les habíamos dicho que podían ser como tizas. Las tizas, pues digamos, tienen la propiedad de que también pueden ser borradas parcialmente y se le pueden dar luces. Digamos que la crayola sí es solamente añadir y añadir, ¿no? O sea, aquí no hay borrador que valga, pero pues eso también es chévere. Digamos, aquí yo ya me di cuenta que oscurecí como mucho esto, entonces voy oscureciendo más otras partes y sigo trabajando a partir de eso. No sé si nos quieren mostrar alguno que quien tiene como algún intento, si quieres, Flor, a ver cómo nos fue con los plumones. Ahí por el chat envié la planta como la hice, lo que le digo con los plumones la hice así y como tal la mata que tengo acá que se parecen palmitas, o sea, la dibujé como tal como la tengo, porque me la regalaron y la pienso sembrar, entonces la hice con raíces y todo como la tengo. Ah, ok, pero está súper bien, está súper liberada la mano, pues sí se nota que de pronto te hace falta como algo como para hacer manchas más grandes, ¿no? Pero sí, el trazo está bastante liberado como que al fondo. Bueno, no sé si, bueno, es que creo que no todos tienen el acceso al chat, pero entonces sí, como que si pueden también mostrar por cámara mejor, de pronto para que todos lo veamos, porque sí, se está quedando bastante bien. Sí, un detalle de los plumones es que no permite como hacer varias capas, entonces de pronto como que sí tiende a oscurecer porque ahí es. De pronto con un lápiz blanco, con un colorcito blanco, se le pueden como que sacar detallitos, brillitos, cositas. Sí, porque me doy de cuenta de que con como lo está haciendo usted, se puede difuminar más los colores, los tonos. Uh-huh. Sí, sí, es como sí, normalmente los materiales como que para empezar siempre buscar que sean como que menos invasivos, por exactamente eso, como que para que no se chupen toda la hoja de una vez, sino que uno le pueda trabajar más detallitos y más cositas cada vez. El de Crayola va así, después si quieren lo sigo trabajando más, pues aquí está nuestra pequeña modelito, que está como feliz siendo dibujada. Y si quieren ya entonces pasamos a explorar un poquito las tizas para que vean un poco la diferencia, ¿no? Digamos, ustedes aquí vieron que yo empecé a trabajar y a poner colores encima y encima y encima. Entonces aquí con la tiza de pronto, aunque parecido, va a ser diferente. Entonces, las tizas que yo conseguí, pues fueron estas. Estas no son tan costosas, creo. Está bien. ¿Sí la vio? No. Así. Ah, ok. Así. Sí. Está cogiendo Un poquito. por lo contrario. Así es más como... Parece una palmita. Listo. Entonces, esa paleta... Pues solo se le ve el verde y el amarillo, se le lee el amarillito. Sí. Ok, entonces es como, sí, por eso lo que estábamos hablando, ¿no? Como de cada vez ir encontrando como manchitas más y más chiquitas, porque a veces uno dice como, no, toda la hoja es verde, y entonces buscarle que si tiene manchitas, que si tiene algún pedazo de luz.
Entonces, bueno, en tiza es básicamente lo mismo. Recuerden que uno no tiene que dejar la mano quieta de que, ay, me voy a salir de, aquí no hay rayas, es la hoja en blanco, entonces se pueden salir para donde quieran. Y se va arreglando el dibujo con capas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar así. Entonces, listo. Empezamos por acá. Entonces, aunque la mata baje, como que tiende a subir. Listo. Entonces empezamos por acá. Vale. Ya teniendo nuestro rojo, entonces seguimos con el verde. Por aquí tengo un tronquito bien curvo. Y entonces este empieza como a bajar hacia acá. El asunto de las tizas es que si tiende como que a ensuciar bastante más. Ustedes si se fijan, pues como que yo dibujo aquí, pero el pigmento termina como en mi camiseta, en el piso, en la mesa. De pronto, entonces, para eso les decía que siempre es bueno como que tener trapito. De repente, también una cosa que hacen a veces y que pues a mí la verdad no me encanta, pero pues he visto que hay gente que se siente cómoda con eso, es que agarramos una tirita, a veces como que de papel o de aluminio incluso, entonces hacer esto. Y con eso entonces ya no me unto el dedo. De pronto yo sí no soy tan fan de este porque, pues claro, si a uno le gusta más dibujar como en líneas, a uno le permite dibujar en línea bastante bien, pero pues si quiero hacer manchas, pues ya no me deja, ¿cierto? Porque me tapa pues parte del material. Entonces eso depende también como de lo que ustedes vayan descubriendo que les gusta, que se les facilita. Entonces aquí, por ejemplo, sí sirve cuadrarme de que si salen de a dos hojitas en las ramitas. Entonces ahí ya veo mejor como de dónde sale cada hojita, para dónde cogen. Entonces, bueno, un detalle que hablábamos entonces con Juan Miguel durante su exposición era que, digamos, a veces para dibujar las plantas no conviene tanto mostrarlas en su forma como se ve tal cual, sino de pronto mostrar como que las hojas mirando hacia uno o dándole la espalda a uno, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, aquí ahorita no estoy haciendo eso porque estoy haciendo un primer ejercicio como de observación. Después ustedes ya pueden tomar decisiones de si quieren que la hoja se vea de frente y revés, o si prefieren en efecto y se sienten más cómodos así, como lo estoy haciendo yo. Vale. Y entonces pues también los detalles que les mencionaba ya se podían como que hacer más con armonía, ¿cierto? O sea, una cosa es darle un fondo a la planta, que se vea que tiene como que una sombra, una presencia con el rojo. Se marca pues la existencia de la planta pues con el verde y ya más adelante podemos es empezar a marcar sus detallitos con colores como el amarillo o de pronto el naranja, dependiendo de la plantica que tengamos, como para hacer el ejercicio
observación y esas cuestiones. Entonces, vale, de las cosas que había hablado, por ejemplo, con las tizas, es que ellas sí permiten de pronto mezclar más. Centrémonos en esta hojita de acá, que la tengo mal hecha. Vale. Entonces, la ventaja de las tizas sí es que cuando apoyo acá, por ejemplo, sí puedo, por ejemplo, con el dedo, o si no, otra vez, el trapito no puede servir solo para limpiarnos, sino para evitar ensuciarnos, como coger un pedacito de papel y frotarlo. También puede servir para retirar material. Y entonces también aquí puede ingresar lo que es el borrador y el limpiatipo, como para darle directamente los brillos a partir de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo veo que, ay, que esto no era así, que tenía un brillo acá, pues claro, tenía un brillo acá esta hoja. Listo, entonces ahí yo ya tengo un brillo en mi hojita. El limpiatipo, digamos que este es escolar, pero hay unos como que son un poquito menos pegajosos. Entonces, de pronto el limpiatipo puede servir para dos cosas. Este, que es así como tan viscoso, es básicamente un borrador al que le puedo decir como, no, es que yo no quiero borrar todo este pedazo porque me quedó muy grueso, sino borrar cositas más chiquiticas. Entonces, por ejemplo, ahí le hago una punta. Y con eso puedo sacar como que este tipo de brillos. Creo que sí se alcanza a ver en la cámara. Entonces, son brillos como que más sutiles que puedo sacar gracias al borrador que se deja moldear, ¿no? De pronto también el limpiatipo sirve como para reducir como los brillos, entonces la saturación, diré, en tanto que se puede quitar, sí, como que la tiza se va pegando y se va quitando un poco el color de ahí. Ahí se ve como quedó como un poco más limpiado. Entonces, pues digamos, para las personas que tienen como más plumones, colores y cuestiones así como en punta, entonces digamos que seguiré con el ejemplo de esta hojita. Podemos es como aprovechar e ir haciendo como cuestiones más detalladas. Entonces, por ejemplo, que si las venitas de la hoja, ya hay una vez sabiendo cuál es la forma de la hoja, marcarla, ¿cierto? Pensar las venitas, de pronto si vale la pena marcarlas con esto. Y así como que de pronto entonces cada persona a ver si se siente como más cómoda con sus puntos, con hacer rayas, con hacer manchas. Hay que mezclar como todo para conseguir cuestiones como más interesantes. De pronto no sé si quieren mostrar cómo van. Pues como la palmita que estoy haciendo. Ok. No, va súper bien. Va súper bien. Bueno, yo tengo las cayolas. Y pues con esto lo estoy haciendo. Lo que pasa es que yo soy muy mala para el dibujo. Vas bien en observación. Yo creo que entonces de pronto es como que al principio no tienes como miedo de equivocarse, pero entonces como que hay que pensar en eso, que como que el dibujo no tiene errores, sino que justamente como las manchas o líneas que uno haga como supuestamente fuera del lugar son oportunidades como a generar sombras, ¿sí? Tratar como de soltarte más y como que hacer más manchones, ¿sí? Que como que parezcan como más accidentales, de tal manera que sí, que como que puedas explorar más en la forma de la plantita y también como que
puedas ir sacándole provecho a cada mancha chiquita. Sí, Livia, tienes el micrófono apagado. Está muy Ah, bonito. sí, tengo el micrófono apagado. Hice esta en primer lugar y esta otra con una planta de baloazo que está por acá. Ok, eso está más interesante. Sí, y esa la hizo Ciro, Vale. pues diferente ángulo. Listo. Y la Muéstrala un segundito, la última. con papi, esa es la tuya. Ok. Ahí está bien, de pronto como que el ejercicio de observación de la forma, falta un poquito mirar las manchas de luz. Entonces, porque por ejemplo ahí hay como un solo trazo para todo el borde de la hoja, pero entonces como que buscar más como que no sean líneas, sino manchones. Entonces, como si se estuviera pintando. Entonces, que no sea toda la hoja del mismo color, sino ir sacándole manchitas. Bueno, y la mía, Sí, ahí también, esa sí tiene mucha más como exploración de mancha, entonces como que ir integrándolas un poco, ¿no? O sea, que se mezclen más y que como que se noten más como parte de una misma cosa. Pero ah, está bastante bien. bien, gracias. Entonces, no sé, Yo la segunda la envié Alba. por el WhatsApp. Ahí dibujé la mata de aguacate que la tengo en un vaso encima de la nevera y está así como está, así la dibujé. Ahí está súper preciosa. Sí, sí, sí. De pronto, sí está bien el fondo. De pronto la idea del fondo no es tanto como que sea un fondo en sí, sino que, por ejemplo, digamos ahí otra vez como que si están viendo mi pantalla, la idea de la mancha roja del fondo es como que vaya más o menos por donde creo que voy a terminar dibujando mis hojas. Entonces yo ya sabía que iba una hoja acá. Entonces, por ejemplo, aquí mancho rojo y digamos que sí tratar como de que las zonas donde voy a tener verde encima sean como las que tengan rojo. O sea, la idea no es tanto llenar el fondo, o por lo menos no al principio. Obviamente si yo al final lo quiero hacer, entonces ya puedo como que darle grises, si quiero de pronto hacer notar la matera, cuestiones así. Pero al principio como que la idea es como tratar de adivinar un poco por dónde va a ir la forma, como que dejando un poco a la mano libre, pero tendiendo a esos puntos donde va a ir la planta. Listo, sí También, señora, por último, gracias por la acotación. listo, su merced. Sí, sí va bien. O sea, me gusta es que Alba como que sí está haciendo el ejercicio como de soltar la mano, como para dispersar la mancha roja del fondo, ¿listo? Y terminó así como para que puedan hacer exactamente la misma técnica, pero como con lapicitos, los de colores, los normalitos, los de toda la vida. Entonces, pues aquí tengo unos y el material, pues como extraño que vamos a necesitar, pues es el bisturí. Pues otra cosa que se puede hacer con el bisturí y las tizas es como para evitar como estar coloreando. Hay otra que hago yo que es como rayarla y esparcirla. Que también es como un tipcito ahí como rápido. Pero bueno, entonces como para poder hacer manchas con los colores, la idea es como, obviamente, con mucho cuidado, como hacer, no tajar el lápiz como con taja lápiz, porque si no, no nos da esta posibilidad, sino con cuchilla como de adentro hacia afuera, hacia la punta. Y la idea es que quede como un marco como de 1 centímetro o medio centímetro por lo menos del lápiz para que podamos como que también con el lápiz hacer mancha y no solamente punto y línea.
Entonces con cuidadito, pues por la mina, por nuestras manitos, con mucho cuidadito. Siempre como que un poquito más acostado el bisturí que lo que normalmente pues estaría a la punta, ¿no? Casi que en horizontal es lo ideal. De hecho, normalmente también como que se le da acabado al lápiz ya con una lija, con una limita de uñas, algo así, para que quede como bien horizontal la mina. Digamos que de esta manera sí dejo como la mina un poco más larga. Entonces al momento de acostar el lápiz puedo como que tener más texturas parecidas a lo que estábamos haciendo con la crayola. Entonces digamos si aquí está mi punta del lápiz como más larga, o sea no importa tanto lo ancho sino como que quede más larga y la acuesto, entonces puedo generar manchas con mayor facilidad y no tanto como cuando pues la tengo así cortica que casi no me da esa posibilidad, ¿no? Entonces sería eso, pues también, entonces ahí están esas tres opciones, por ejemplo, para que le agarren como más confianza a la hoja, soltar la mano. Entonces estaría como, puede ser el lápiz así, para que lo puedan acostar y colorear. Pues están las tizas, que ya las hablamos, con borrador, que a ese sí se le pueden retirar excesos y todo con el limpiatipo. O si no, pues siempre están como las crayolas, que fue como les estaba explicando. Gracias. Bueno, Sí, por último quería mostrarle mi planta nuevamente. A ver qué. Dale. Sí, no, ahí va bien. Pues no sé. Está chévere que entonces sí le estás buscando como las manchitas. De pronto se me ocurre que podrías intentar como hacerlo como con punticos. De pronto no rayar tanto la hoja tan duro, sino como que intentar hacer punticos suaves para que como que queden menos cantidad de color y de pronto la hoja te permita ponerle más cositas. No sé si me explico. Pero está muy bien, Sí, Flor. sí. Está muy bien, está muy hermoso. Listo, muchas gracias. Listo. vale, Flor, gracias. Bueno, pues no, le deseo entonces, Luisa, muchas gracias. A Juan sigue ahí, entonces le doy las gracias a Juan por la participación del día de hoy, estuvo muy chévere. Eh, yo no conocía bastantes cosas de todo lo que pues tenía la parte de la planta y demás, solo lo que uno ve en biología, pues en su primaria. Y nada, y darles las gracias a todas las personas que participaron. Le voy a dar el espacio entonces a Akbar para que les comente más o menos cómo será el cierre del curso, ya que pues estamos considerando en plantear la otra sesión ya como final para la última sesión y hacer un cierre en la fundación. Entonces voy a dejarle para que hable Akbar y les comente más o menos cómo será el tema del concurso y el tema del cierre del curso. Vale, hola, buenas tardes. Creo que no los había saludado antes. Listo, también agradecerle a Juan Miguel por todo lo que nos enseñó hoy sobre botánica y a Luisa por todas las técnicas para dibujar con tiza, con colores también.
digamos que ahí tienen un abanico de posibilidades. La idea es que precisamente usen esas diferentes técnicas, herramientas, para hacer un dibujo, no sé, de la forma, podríamos decir, pulida tal vez, eh, o bueno, más detallada mejor que puedan, centrándose precisamente en los detalles en los que insistía Juan, en el hecho de que reconociéramos cómo es la planta, de que nos acercáramos, de que incluso si pueden percibir las texturas de la planta y tratar de retratarlas a través del dibujo, eso también ayuda, sería muy bueno. Bueno, estamos considerando aún cómo van a ser las bases del concurso, pero por el momento tentativamente vamos a tener pues como una especie de exposición donde van a estar los diferentes trabajos. Sería chévere que, por ejemplo, la planta que estén dibujando sea la misma que nos habían presentado la vez pasada para la historia, de tal forma que podamos presentar tanto la imagen de la planta como la historia que está vinculada a ella. Es un tamaño, pues puede ser en una hoja tamaño carta blanca, que es como la que tenemos acceso la mayoría de personas ahí, con colores, con diferentes tipos de herramientas bueno, cosas que le den pigmentación al dibujo. Y pues como que vamos a tener ahí diferentes criterios que los vamos a definir más adelante. Bueno, ya habíamos mencionado que estábamos como cuadrando realizar una salida al humedal, el humedal Tibanica. Entonces la idea es que el punto de encuentro va a ser Funcades. Vamos a hacer un recorrido por el humedal Tibanica. La idea es hacer un primer recorrido a las 8 de la mañana. La idea entonces sería vernos a las 7:30 en la fundación. Ya hablamos con Tina, ella será como quien dirigirá el recorrido. Este recorrido dura 1:30, entonces pues hacemos el recorrido con un primer grupo porque pues solo pueden ingresar 12 personas máximo, según tengo entendido. Y bueno, después de realizar ese recorrido, retornamos a la fundación para algunas actividades que ya tenemos preparadas. Entonces a las 9:15 ingresar el segundo grupo, cosa que a las 10:30 ya esté saliendo y a las 10:30 puede ingresar el siguiente, con el fin de que ya los 3 grupos al mediodía estén en la fundación. Al mediodía, pues, la idea es realizar una olla comunitaria para poder compartir un almuerzo, compartir un espacio, también que sea un espacio para compartir, no sé, plantas, semillas, los frutos ya de todo el proceso que hemos llevado a cabo, saber, por ejemplo, cómo les va con las composteras, si ya han sacado los primeros productos de esas composteras, como el sustrato para abonar las plantas, qué tan grandes también están como las plántulas que las entregamos a mitad del curso. Y bueno, sería básicamente como un espacio para compartir en términos generales. Pues eso creo que sería todo por hoy. Sería por el momento también lo que tendríamos dentro de los contenidos del curso ya para finalizar con las sesiones virtuales. Más adelante entonces les informaré sobre la sesión bueno, sería como producción, y la cual estamos ahí considerando como ya sesión virtual final. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Les agradecemos su asistencia y pues nada, esperamos que les haya agradado los diferentes contenidos del curso. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego. Curso Semillas de Vida, Agricultura Urbana.